Hola, mi nombre es Ana Laura Tabardillo Flores. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en Derecho. Estoy impartiendo la materia de Filosofía del Derecho a cargo del profesor Diego Alfredo Pérez Rivas. Yo les voy a hablar sobre el libro llamado El arte del engaño en el arte de gobernar. Son dos ensayos de Castillón y Condorcet. El tema de los ensayos hace referencia a la utilidad del arte de engañar al pueblo en cuestiones políticas, morales y religiosas. Antes de hacer mención sobre los dos autores, quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre la visión de Maquiavelo, que él destacaba que el gobernante tiene el derecho y el deber de comportarse astutamente con el pueblo. Por lo tanto, puede simular, fingir y engañar para que los gobernantes accedan. En Maquiavelo, el arte del engaño era válido cuando se apelaba a una razón del Estado. En cambio, en la teoría de Castillón se trataba pura y exclusivamente de gobernabilidad. Iniciaremos mencionando acerca del ensayo de Castillón, que ganó el concurso de los argumentos si es útil engañar al pueblo. Castillón nació el 22 de septiembre de 1747. Su padre fue un matemático y miembro de la nobleza florentina. Migró a Italia, donde se convirtió en docente de filosofía, matemático y teología. En el tiempo que su padre fue docente matemático, Castillón realizaba sus estudios en la ciudad de Utrecht en 1786. Fue nombrado profesor de filosofía de la escuela militar, siguiendo la carrera de su papá como profesor de cadetes de artillería. En septiembre del mismo año también fue miembro de la Academia de las Ciencias de Berlín. Haré mención sobre sus trabajos sobresalientes, como la primera traducción del griego al francés de los Elementos Euclides de 1767 y la segunda obra más importante denominada la obra de 5 volúmenes, llamada Teoría de los Jardines, del alemán Christian Keil Lorenz. También realizó algunos escritos en el área de la filosofía, como sus trabajos sobre la lógica en 1804 y la lógica matemática en 1805. Por último, venció el premio de la Real Academia de Berlín en 1780 por su ensayo respecto ¿Es útil engañar al pueblo?, así como el premio de la Sociedad Teológica de Taylor en 1780 y de Erlem en 1786 y 1787. Acto seguido les platicaré sobre la obra de Condorcet, que defendía la postura negativa del arte del engaño en el arte del gobierno, que nació en Francia el 17 de septiembre de 1743. Fue huérfano de padre y educado únicamente por su madre. Estudió en París, donde demostró sus habilidades matemáticas. En 1765 publicó su primer trabajo matemático denominado Ensayo sobre el cálculo integral. El 25 de febrero de 1769 fue nombrado miembro de la Academia Royale des Sciences. En París, 3 años después, publicó una nueva obra respecto al cálculo integral. Más tarde de varios logros, la reputación de Condorcet se volvió magnífica, ya que tuvo relación con varios personajes importantes como Turgot, quien fue un político administrador de Luis XV, Euler y Benjamín. En 1786 se casó con Sofía de Grouchy, quien fue una mujer emprendedora que creó un grupo literario y realizó traducciones de obras como la de Adam Smith. Hay que destacar que el francés fue un defensor de los derechos humanos, de derechos de las mujeres y rechazaba cualquier tipo de esclavitud, en el cual escribió una obra respecto sobre la esclavitud de los negros, criticando dicho tema en 1781. En 1791 fue representante de París por la Asamblea Nacional y posteriormente fue secretario. Durante su cargo realizó una reforma donde apoyó el derecho de voto a las mujeres, poniéndola en una posición como uno de los primeros filósofos en comprender los derechos fundamentales de todas las personas humanas. Condorcet defendió la tesis opuesta a la teoría de Castillón,
donde consideraba que el hombre tiene el estricto deber de afirmar públicamente y en voz alta lo que considere verdadero. A esto le llamamos como el derecho a la libre expresión, siendo para él la libertad de conciencia y la sinceridad de los dos pilares fundamentales para que existiera una sociedad civil y libre. Ahora pasaremos al siguiente punto referente a mi opinión respecto a estas dos teorías. Por una parte, no considero el uso del engaño para gobernar, ni mucho menos lo justifico. He escuchado por muchas personas que el gobierno te quiere ignorante, que él no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte con la ignorancia es más fácil manipularte. Pero analizándolo bien, la sociedad se engaña al pensar eso, siendo una postura cómoda como sociedad y como ciudadano. El no responsabilizarnos de nuestros propios actos, el culpar a alguien de situaciones. Por ese modo no es justificable usar los engaños para gobernar, ya sea municipal, estatal y federal. Hay que estar conscientes que la participación va de la sociedad hacia el gobierno y que hay veces en lo que nos engañamos nosotros mismos, creyendo que merecemos un gobernante de primer grado, siendo que nosotros no somos unos ciudadanos de primer grado, de primer mundo. Cabe mencionar, y hay que estar conscientes, que en la actualidad contamos con medios de comunicación en donde existe mucho el engaño a ciudadanos, donde predomina mucho la manipulación de información y que tiene que ver mucho la mercadotecnia. Sin embargo, desde la perspectiva, los servidores públicos ocultan demasiada información, ya sea para bien o sea para mal, siendo en el caso cuando un servidor público oculta la verdad en beneficio a toda la ciudadanía. Un ejemplo sería en la economía. Puede ocultar cierta información para la ciudadanía porque si se conoce esa información puede afectar a lo global, al bolsillo de todos los mexicanos. En cambio, lo que pasó en México hace unos meses en el metro, el gobierno actuó como si todo estuviera bien para persuadir a las críticas de los ciudadanos y al final de eso tuvo como consecuencias muy graves. Ahora bien, mi vertiente de mi punto de vista ético no cambia mi perspectiva como ser humano de ser congruente con mis principios. Simplemente el no mentir. Porque se supone que un servidor público no debe mentir, así como una persona que sigue sus principios éticos y morales. Sin embargo, estamos en tiempos electorales y existe muchísima gente vulnerable, ya sea personas de la tercera edad, o personas indígenas, o personas que quizás nunca fueron a la escuela. Y sí es importante que el gobierno auxilie a esas personas. Ahorita que los candidatos se están presentando a sus casas a prometerles, a supuestamente, entre comillas, presentarse, es importante que el gobierno auxilie a esas personas cuando vayan a ejercer ese día el voto, en decirles en dónde tienen que hacer su marca para elegir al candidato, cómo tiene que agarrar un lápiz. Todo eso se tiene que explicar. Cómo partido político está integrado por coaliciones, porque existen muchas personas que no saben ni qué coaliciones tiene un partido político. Entonces, las consecuencias es que se pueden manipular esos votos o se pueden hacer nulos y es como si no fueran a votar. Por eso es importante que el gobierno en esas acciones sea responsable y ayude a esas personas. Que haya un traductor el cual les esté auxiliando al momento de ejercer esa acción. Por mi parte es todo y muchas gracias por su comprensión.